Soelia Frometa nació en San Salvador de Bayamo, Cuba. Es maestra en enfoque psicoterapéutico cognitivo-humanista por el Centro de Crecimiento Humanista. Licenciada en Literatura y Español por la Universidad Pedagógica Nacional de Manzanillo, Cuba. Técnico medio en Bibliotecología por la Escuela Nacional de Bibliotecas, Cuba. Técnico medio en Periodismo por la Unión de Periodistas de Bayamo. Cuenta con un curso de posgrado en Estética, así como otros cursos y diplomados en idiomas, edición e investigación. Ha sido galardonada por el Concurso Territorial Santiago de Literatura, Santiago de Cuba, Concurso Nacional Primero Sueño, homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, de la revista Vivarium, La Habana, Concurso Territorial Al Sur está la Poesía, Granma, Cuba, Concurso Fidelia, otorgado por la Unión de Escritores y Artistas de la ciudad de Bayamo, así como el certamen Ciudad. Soelia, ¿tienes problema para entrar? Este micro a lo mejor se oye demasiado. Mis traguitos. Podría dedicarme a, ¿cómo se llama esta cosa? Ay, no me acuerdo. El ASMR. A mí, por cierto, ya me voy a poner aquí a charlar con ustedes. A mí solo me gusta el involuntario. Para quien no sepa qué es el ASMR, les recomiendo que lo busquen y si tienen dificultades para dormir o para relajarse, hay un canal que se llama Unintentional ASMR. Sí, creo que sí. Y es muy efectivo. Y algunos de los videos son muy interesantes. O sea que no te quedas dormida. O, sí. Bueno, primero te relajas, luego te interesas, luego te quedas dormida y luego sueñas con física cuántica. Ay, Suelia, ¿dónde estás? Un chance, un segundo, ¿sabes qué? Que tuve un pequeño contratiempo aquí. Un pequeño contratiempo. Vale, ciencia. Oye, no, lo que pasa, ¿sabes qué? Estaba liada con la computadora y pena. Me agarraste haciendo caras. No importa, no te preocupes. Oye, es que tuve que sacarla del lugar habitual y ponerla en otro lugar porque allá la luz estaba pobre y allá no tengo luz que me entre y Ah, entonces estaba fatal eso. no, y te agradezco porque lo de la luz es importante, luego si no se ve muy borroso. Sí, entonces quería que la luz me entrara. También tuve que buscar mi cámara vieja que casi nunca uso para ponerla porque la cámara se ve mejor cuando no te entra mucha luz, ¿no? Cuando no te entra mucha luz, bueno, depende de dónde viene la luz, porque si viene de Sí, la luz atrás, la tengo aquí, no la tengo de frente, ah, pero allá la tenía muy lejos. Entonces, la cámara de la computadora no ayuda. Cuando le pones una cámara externa, sí. claro, yo tengo la compu y es bastante mala. Ahora ya tengo un micro que me dieron. No está nuevo, pero está mejor, porque luego también el audio es un rollo.
Sí, yo espero que con este audio bien, pero tú usas la cámara de tu compu, pero se ve magnífica. Sí, no, no tanto, no No, yo estoy tanto. aquí usando la cámara externa, porque de la computadora no verías nada. Es que yo no tengo luz aquí. Pues yo te veo bien, te oigo bien y estoy súper Ah, contenta de que fantástico. por fin vamos a darle vuelo a la hilacha. Ah, sí, vamos a ver. Ah, un segundo, espérate. Los poemas aquí, espérate. Aquí. Eso. Ahora que me estoy echando mi café, pensaba, ¿habrá cubana, cubano o cubane que no tome café? Bueno, sabes que yo no tomo café. Ah, ¿no? No, yo tomo té, pero últimamente aquí donde vivo la chica toma mucho café y entonces me he arrastrado con ella, pero yo realmente no tomo café Te arrastrada y al me vicio. arrastra a sus malos vicios. Ajá. No, sí, y me río, pero me río porque es cierto. Yo estoy tomando puro descafeinado. Llevo ya como, tal vez ya llevo un mes tomando puro descafeinado y sí noto que mi sistema está mucho más tranquilo. No sé si mucho más, Sí, pero sí está. ah, Sí, sí, porque acuérdate que la cafeína altera mucho el sistema nervioso. sí. Y bueno, ¿cómo está tu perrita? Bien, está, no te la puedo enseñar ahora porque tendría que darle vuelta a todo el armatoste, pero aquí está, ya está mucho mejor. La Muchísimas sacaste gracias. por fin de tu cuarto, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Te acuerdas que una vez hablamos que ellos no deben estar con nosotros en el cuarto, ¿no? Ay, no, no recuerdo que habláramos de eso, pero no, no la Sí, saqué. me dijiste que la ibas a sacar. Ah, no, es una clienta, perdón. No, los perros nuestros no deben dormir en el cuarto, porque entonces ellos jalan. Todo lo que un perro pueda tener de enfermedad es nuestro. Uy, pues ya ni me digas que es ya con la culpa que tengo, pero si yo saco a esta perra, no sé, no, no, no me lo puedo imaginar. A estas alturas ¿Cuántos años hace que tendré que salirme yo del cuarto. cuántos años tienes con ella? Este año cumplimos 6 años juntas. Al menos, pero duerme contigo en la cama, duerme en la habitación. Sí, y duerme donde ella se acomoda. Tiene su cuevita, pero si quiere cama, cama, si quiere suelo, suelo. Ahora que empieza el calor se va a empezar a acostar en el suelo, pero sí es Sí, consentida. ellos jalan nuestras enfermedades. Y me he percatado de lo que dices. Esta vez no lo relacioné tanto con eso porque sí le compré unos huesitos para los dientes que no son los que se suele comer y le cayeron pésimo. Pero en alguna otra ocasión fue como muy claro que ella absorbió algo que ni siquiera era totalmente mío, sino que yo estaba en un proceso de escritura, uy, muy duro, y estábamos en un cuarto más chiquitito y le dio un rollo súper feo, se Así es, convulsionó, le así, dieron unas así es, convulsiones horribles, la llevé al así veterinario, es. me dieron un panorama desastroso de que ya la perra se iba a convulsionar de por vida, un rollo, al final no les hice caso, me llevé a mi perra y no le volvió a pasar nada. Y dije, wow, esto es como que filtró algo. Sí, esa es la solidaridad de ellos con nosotros, ¿no? Ayudarnos en los procesos difíciles. Lo que pasa es que a veces tú tienes que hablar con ella muchas veces y explicarle yo lo tuve que hacer con Filipa, pero ya al final, pero decirle, ¿sabes qué? Este rollo es mío, esto no es tuyo. Yo te pido que no tomes lo que no es tuyo, por favor. Pero ya Filipa se estaba casi agonizando cuando me dijeron eso. De todas formas, yo sí cerré el ciclo con ella y le dije, si en otra vida nos encontramos, tú no vas a cargar nada mío, será en armonía y en felicidad tú y yo, pero nunca para que cargues nada, porque ellos mueren por nosotros. Ay, me vas a hacer llorar. No, sí, 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 eso tienes que saberlo. No, lo sé, lo sé, es súper claro, es un ángel, siempre le digo así, es mi angelito peludo, es un ángel total. Sí, son unos ángeles. Sí. Pues mira, ya que estamos hablando de animales, te puedo preguntar, por ejemplo, yo tenía otro orden, pero no importa, vamos a hacerlo así como vaya surgiendo, si te parece bien. Ajá. ¿Ya se Em, está grabando? ¿Ya se está grabando esto? sí, Yo no sabía que estabas grabando. sí, Lo siento mucho, pero... Bien. este, a ver, cuéntame de tu amor a San Francisco. Ay. Bueno, yo creo que nunca he dejado de ser franciscana, ¿sabes? Francisco me llegó por un sacerdote de la iglesia. Yo no soy católica y creo que nunca lo he sido así muy ferviente. Más bien mi madre iba a la iglesia, mi hermano y nos acercamos. Y ahí conocí un sacerdote, el padre Catasús,
Y comenzamos a tener conversaciones sobre la Biblia y muchas cosas que yo me cuestionaba, que la había leído, no solamente cuando estudié en la universidad, bueno, primero normal y después cuando la estudié en la universidad. Y ahí él me habló del padre de San Francisco y yo me enamoré. Y él me regaló las florecillas de San Francisco, una versión antiquísima, y luego me empezó a dar algunas biografías de un español que no recuerdo el nombre también, que es preciosa, que se llama creo que Hermano Sol, Hermano Luna. Ujú. Y yo comencé a leerme todo lo que encontraba, pero las florecillas es lo más bello que te puedas leer de San Francisco. Y comenzó una pasión al extremo de que yo quería convertirme en Clarisa, porque ya sabes que Clara era su mejor amiga, ¿no? Sí. Y entonces yo quería, la que lo acompañó hasta el final, cuando lo recogieron ya al final, que tiene toda esto en el cuerpo, ella fue la que lo limpió y todo, ¿no? Y entonces yo quería ser la Clarisa. Y comencé a probarme a mí que yo podía, porque el padre Catasú me decía, no, tú eres una mujer muy temperamental, tienes mucha vida, tú tienes que estar en el mundo para que dejes ese fervor, ¿no? Y yo, no, yo quiero ser Clarisa, yo quiero ser Clarisa. Bueno, y para demostrarle que yo podía, lo que hice fue que por un año no salí a ninguna parte, solo a mi trabajo y a la casa, con el mismo vestido. Así que llegaba y para que se secara rápido, porque a veces no había tanto sol, si había sol lo ponía, pero llegaba a veces un poco De tarde. qué material era? Era un Y- vestido de eso como de esos que se ajustan en el cuerpo, pero que esas telas que estiran, como un Sí. lastre. Entonces eso se seca muy rápido detrás del refrigerador. Así que yo Buenísimo. día por día lo ponía detrás para ponerme el mismo vestido para demostrarme a mí que yo podía un año. Ese es un cuento precioso. Y entonces un año me vestí y algunos amigos venían a la casa a verme porque estaban preocupados, pero ¿por qué no sales? ¿No vas aquí? No, 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 yo es que yo quiero demostrarme que yo puedo realmente esto. Y sí fue un año que lo hice y fue para mí también muy bueno en el plano personal, porque a veces lo haces inconsciente. No sabes en ese momento, yo no sabía en ese momento en Cuba lo que estaba haciendo para mi futuro en México. ¿Cuántos años tenías? Ahí yo tenía, ¿qué? Como 30 y tantos años, Mm. ¿no? Bueno, yo creo que no llegaba a los 35 años, ¿eh? No, un poco antes. Yo vine a México, tenía 39 años cuando me casé, cuando vine para México, pero esa disciplina me sirvió a mí para todas las experiencias que he tenido después, místicas, para la meditación que no practicaba en esa época, para poderme recluir, por ejemplo, en una montaña, en el programa este de búsqueda de visión y quedarme 4 días, de poder estar en una habitación en el piso, 12 días sin comer y sin 12 tomar, días sin comer, 12 días sin comer y tomar agua, ni tomar agua. ni tomar agua. Santo cielo. Yo quería 21, ¿eh? Yo quería realmente 21. Lo que pasa es que cuando llegó el día 12, yo tenía mucha necesidad como de algo. Y sí comí, bueno, no comida, sino que me hice un caldo de huesos y me tomaba cucharadas de caldo de hueso. Pero sí, pero fue fuerte, porque las alucinaciones o a las visiones que llegas son tan reales que tú puedes, que lo que ves es, lo que alucinas es, yo no digo que es alucinación, es que te transporta como a otras ciertas dimensiones, porque estás tu espíritu tan ligero, ya no hay nada en tu mente, ya no hay pensamientos, ya no hay reacciones a nada. Es decir, eres tú y lo que eres, o eres lo que eres, porque el ego ya no puede llegar ahí, ¿no? Entonces tú comienzas a ver otras realidades. Y yo abrir la puerta del cuarto y ver una presencia delante ahí y yo no entender nada, ¿no? Y el ego ni siquiera cuestionarse porque ya no hay nada. Es decir, la conciencia se ha modificado, ¿no? Y eso me sirvió a mí para después poder darme cuenta que yo podía entrar y salir con mucha facilidad del observador. Sí, y eso, fíjate que una de las cosas más grandes que yo siempre aconsejo en los talleres es aprendan a entrar al observador. Ujú. Eso es muy cuántico, pero es muy real. Y fíjate que eso ni siquiera lo aprendí con el amor a Francisco, ni mi pasión franciscana, no, no, nada de eso. Es decir, Francisco fue un parteaguas en mi vida para descubrirme a mí, mi voluntad, para darme cuenta de que no importa lo que pase en tu vida ni con las personas, el amor siempre es el amor porque es tuyo, no es de nadie.
Y nosotros nos alejamos de alguien y pensamos que esa persona ya no te quiero, una relación de pareja, no, el amor que diste, ese amor sigue porque es tuyo y vas Sí, a amar a esa persona siempre. sí. Lo que diste allí se queda contigo para siempre. No es que se rompió. Por eso Pero yo es no muy soporto. hermoso lo que estás diciendo, porque estás diciendo, no estás diciendo lo que dices se queda con la otra persona, que también, pero estás diciendo lo que dice, lo que diste se queda en ti. Claro, claro. Y eso hace que tu percepción también cambie. Pues mira, a mí esto que la gente dice de que tienes que romper con la otra persona, de que eso de que del apego, sí. El apego es necesario, pero cuando ya el apego no te deja a ti pensar es peligroso. Pero cuando tú te separas de una persona, realmente tú no rompes con la persona. La historia es la historia. Lo que vivieron fue real, no es un cuento. Eso nunca se va a acabar. Es decir, yo me alejo de decir de lo que tengo contigo en el sentido de que no rompo nada, esa historia se va a quedar por siempre ahí. Nosotros vamos a empezar a vivir con otras personas, tener otras relaciones, ya nos vamos a comunicar, pero nuestra historia fue real y eso siempre se va a quedar. Y Así el es. amor que se compartió se va a quedar. Pero la gente dice, tienes que romper, tienes que cortar. No, yo no quiero cortar nada, eso es parte de mi historia, de mi vida. Pero la gente piensan que necesitan ir cortando sus historias. No, eso es parte de lo que eres, intégralo. Porque si no te fragmentas, caminas tu vida fragmentado. Ujú. Y no se trata de fragmentarnos en esta experiencia, se trata de recoger toda nuestra experiencia. Hace muchos años yo estuve en un evento de literatura en el sur de Veracruz y yo conocí un poeta del norte de México, que no recuerdo el nombre, que falleció, por cierto, en la nieve. Es un inmenso poeta que no recuerdo ahora, y ese hombre me dijo algo maravilloso. Tanto lo que vives en los sueños, tu alma, cuando vas a otros lugares, como lo que tú vives aquí, es integrarlo todo. El alma necesita integrarlo todo. Entonces, nada de lo que vivas, nada de lo que experimente, los sueños que vaya, las experiencias que tenga, todo el alma lo quiere integrar. Porque en su viaje final, el alma lo que va a hacer es entregarle todo lo que sea valioso al espíritu. Mm. Podríamos Y eso, decir que el trauma es algo como no integrado, ¿no? Lo que llamamos el trauma es trauma, algo que no exactamente, pudimos porque integrar. el trauma es resistencia. Mm. Tú estás en un trauma porque algo no te has abierto a recibirlo. Por eso es un trauma, porque estás en resistencia con eso, porque no te permites percibir eso de otra manera. Y entonces lo estás viendo siempre desde el ego. Y el ego lo único que hace es juicio, crítica, y no te permite, porque el juicio, el ego nunca te va a dar soluciones a nada. Siempre te va a mostrar que hay un conflicto ahí, que esa persona te dijo, que no te estima, que te rechazó, que te negó, que... Por eso la gente a veces dice, yo entiendo que desde el cuerpo y desde lo que somos es importante que alguien te elija para tú sentirte bien. Pero cuando tú te eliges como ser, cuando tú te ves, yo no necesito que alguien me vea, yo me veo. Y para mí es suficiente que yo me vea. Yo no necesito que un hombre me elija porque yo me elegí. Y yo estoy convencida que en el momento que un hombre me elige es porque ya me vio y ya me eligió. Yo no necesito que tú sostengas eso, porque en el momento que lo hiciste es suficiente para mí. Y cuando hablas de verte, te refieres, supongo, también a verte desde esta amplitud que dices, desde el Desde el observador, lo observador. llamas. Sí, desde el observador, porque cuando tú te puedes ver desde el observador, te ves completo. Porque Claro. cuando te ves desde el ego, solamente quieres ver lo que te gusta y te conviene, no quieres ver tu sombra, no quieres ver la parte tuya reactiva, la parte que te incomoda. El ego no quiere ver nunca eso, ¿entiendes? Pero Mm. el ser, el que observa desde afuera, esa conciencia que lo ve todo, entonces sabe que todo es valioso, que cualquier experiencia, aunque te hayan cortado la cabeza, necesitabas que te la cortaran para que apareciera una nueva. Entonces, todo se vuelve tan magnífico porque entonces no te vas peleando con la vida, con la gente. Claro, habrá cosas que como tienes tus heridas de la infancia, a lo mejor no resueltas, habrá cosas que te van a chocar, pero sí te pueden lastimar, pero ahí entra la parte de me lastimó esto, ¿por qué me lastima esto? Mm. Y es ahí, entonces esas son las preguntas verdaderamente inteligentes. Es decir, me ha molestado que esta persona reaccione de esta manera. ¿Por qué? No debería, pero ¿qué hay en mí no resuelto o para qué esta experiencia que me está incomodando? ¿Qué necesito ver para abrazar a esta persona tal como es, ¿no? Y Ujú. poderme también abrazar a mí y no entrar en el juicio ese de que es que tú eres esto, es que tú eres aquello,
porque cuando yo te señalo desde el juicio, desde la crítica, se me olvida que en el plano más sutil de la conciencia tú y yo somos uno. Claro, llegar ahí se dice fácil, ¿no? Cualquiera lo dice, lo canta, lo Ah, no, no, escribe, no, 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 pero no, tener no, esa es experiencia. complejo. A ver, Sí, y antes de desviarnos de eso, siguiendo hablando de los vínculos, dado que son inasibles, no pueden tampoco cortarse. Pero, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando estos vínculos, que pueden ser igual, puede ser de pareja o de amistad o de familia o lo que sea, de trabajo incluso, em, si no se puede cortar, pero un vínculo está, no sé, desequilibrado o ahora le llaman mucho, es tóxico, ¿no? sí. ¿Cómo, digamos, cómo ser compasiva con la otra persona y con una misma para no, pues tampoco te vas a quedar en un lugar donde... No, 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 por supuesto que no, por supuesto. Pero ahí volvemos a lo de ahorita. La pregunta coherente es, ¿para qué estoy en este vínculo tóxico? Ujú, ¿Qué necesito aprender? Porque si tú te vas del vínculo tóxico, lastimada, tu herida más abierta, en una actitud de rechazo y violencia hacia el otro, no has aprendido nada. Ese vínculo se vuelve, esa situación se volverá a repetir con otra persona, porque no has ujú, aprendido tu lección. Por eso es que es tan importante que cuando eso ocurra, tú antes de entrar en el juicio con el otro, te preguntes, ¿para qué esta experiencia? ¿Qué necesito yo aprender? Pero el ego es soberbio. Entonces el ego no quiere pensar, no, yo no me he equivocado. Es que yo soy así, no, yo no me equivoqué. Es que no, porque hay gente que en la consulta me lo dice, pero es que, ¿cómo? Es que me hizo esto, es que me hizo así, pero ¿qué aprendiste, por favor, de lo que te hizo? ¿Cuál es la conclusión de esto? No, es que hay gente negativa. Sí, ya, no me digas eso, ese discurso de que hay gente negativa, que hay gente mala, que... Perfecto, vamos a pensar que todo eso es real. Pero más allá de esto, ¿con qué te quedas? Porque tú nunca podrás cerrar un círculo, que tampoco creo mucho en eso, pero sí un poco para el desapego de eso, necesitas ver qué voy a agradecer. ujú. Mientras tú no agradezcas algo, no has aprendido nada, no has aprendido la lección. La lección se aprende cuando yo te puedo honrar porque has sido un maestro para mí y me has hecho entender algo. Me has mostrado algo que yo no quiero ver, aunque sea en una parte muy mínima. Entonces, que no siempre tienen que ser cosas negativas, ¿eh? Porque el Ok. reflejo no siempre es tu lado más oscuro, también el reflejo es de tus habilidades más grandiosas que no aceptas. Mm, Porque casi todo el mundo se va por el lado de negativo. No, no, no. El reflejo también te está diciendo de, a veces digo, ay, qué bien, oye, qué bien hace esto. Entonces, no, hay alguna parte mía que también puede hacer algo parecido, glorioso, y yo no lo he visto todavía en mí, y se me muestra en el otro. Es claro, decir, no además del siempre. observador está la otra persona, ¿no? Para verse en el otro. Sí, porque cuando tú sales al observador, lo que pasa es que el observador es eso. ¿Qué es un observador? Alguien que es frío. El observador no emite juicio, el observador solo es alguien que está viendo y describe. El observador no entra a lo subjetivo, que entra el ego y nosotros, la personalidad de que, ay, es que me sentí mal, es que me trató de esta manera. No, el observador ve, se cayó, se rompió la cabeza, lo que está ocurriendo. ¿No? Es decir, describe, es muy objetivo. El que observa es de eso. Ah, no, porque el otro es muy subjetivo, lo que yo piense, lo que yo diga. Por eso que la verdadera percepción siempre tiene que ser muy objetiva. No de cómo te estás sintiendo, sino qué estoy viendo real. ¿Y cómo ayudas tú a alguien a llegar a esa observación cuando lleva, no sé, vamos a decir, 30 años tomada por una personalidad y cree yo soy esto, yo soy lo que pienso, yo soy esto? Bueno, ahí entra el método que nunca falla, el de Platón. Las preguntas. Porque la pregunta es lo único que va a hacer que tú por tu propio camino te des cuenta. Yo no tengo que, si yo te lo digo, no va a funcionar. Pero Ajá. si yo te voy preguntando y preguntando y escarbando, llega un momento en que tú dices, ah, yo he visto gente en la consulta de puede decir, entonces, ¿ya lo viste? Lo viste. Hay quien no lo ve nunca y se va a la consulta y no regresa más. Mm, Pero el que persiste, el que insiste, el que quiere, llega un momento en que dice, o me llama después por teléfono, me dice, ay, Soelia, ya entendí. Y cuando me dice, ya entendí, dije, ya lo vio. Y es lo que tienes es que tienes que quitar la mirada del otro. Y quitar la mirada del otro es muy difícil. mm, Porque el otro es el que me ha hecho, el otro me ha lastimado.
Porque el adulto siempre yo creo que va a poder tener un poco de objetividad, pero nos olvidamos que hay un niño, una niña interna ahí que controla, que domina. Y esas son tus famosas heridas, no resueltas. Pero cuando tú has podido trabajar intensamente con esa parte tuya, cuando has podido a esa niña traerla y abrazarla y contener, o a ese niño y darle contención, entonces ya va a ser mucho más difícil porque esa niña se siente sostenida por ti. Entonces, aprender a sostenernos, aprender a maternarnos, Mm, es complicado, ¿no? A mí me conviene más que me materne mi mejor amiga, me conviene que me mm, materne más mi amante, me conviene que me materne más mi jefe, no sé qué, que me maternen otros. Pero aprender a maternarme a mí puede ser muy complejo. Necesita paciencia, necesita una mirada de amor profundo, necesita la ternura, necesita la dulzura, la empatía hacia ti. Y yo hay algo que digo que para mí me ha salvado, la misericordia. Yo soy muy misericordiosa conmigo porque sé que puedo equivocarme en cualquier momento, meter la pata, hacer algo que me dañe. Entonces, si yo puedo ser misericordioso, no es que voy a justificar, ¿entiendes? En lo que pudo haber sido mejor. mm, Es que me voy a estar pasando todo el tiempo la mano. No, 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 no. La misericordia también necesita objetividad, pero también es esa parte en que te afloja, te hace vulnerable. La misericordia es la parte en que tú te dices, sí, esto pudo, pero no supe hacerlo, ¿no? Y te permite llorar contigo y te permite ser compasivo. Y entonces lo puedes ser con otras personas, mm. ya no eres tan duro, ¿no? Ya no te vuelves tan severo realmente, Sí. porque eso te permite. Y ahí comienza por eso que esto no se logra tan joven. Tienes que ser un joven muy centrado. Jóvenes de ahora sí, porque yo lo he visto en talleres con jóvenes increíbles, ¿no? Que vienen con otra mentalidad, otra energía, que son más desafiantes, que tienen niveles de comprensión de la realidad que a veces uno ni siquiera las tiene, que es diferente. Pero si tú haces el trabajo de verdad, y el trabajo no es complicado, lo que pasa es que hay de más allá afuera, hay Mm. demasiadas teorías, demasiados maestros, demasiadas corrientes, pero es personal de cada persona, de cada uno. También tú tienes la tuya, encuéntrala. Y delegamos, ¿no? Delegamos todo el poder a otro. Igual, no Exactamente. solo Entonces, para maternar, por eso sino para... amamos a tal gurú, por eso amamos a Así. tal. Yo no digo que tú no veas a tal o más cual. Lo que digo es que no te disperses. Busca el que más resuene contigo y sigue esa línea. Y cuando no te convenga, pregúntate. Pero aún cuando tú quieras seguir a alguien, tú tienes que oírte a ti. Ujú. Tú no puedes dejar de oírte a ti para oír a alguien afuera. Entonces, el momento que vivimos es muy confuso. Hay tantas teorías. Yo a veces digo, ¿a mí qué me interesa saber si vengo de Palestina o vengo de allá de los pleiadianos? Yo lo que necesito en este momento, en el aquí, en el ahora, ¿qué tipo de mujer soy? ¿Cómo me estoy dando con la vida? Estoy fluyendo, estoy siendo coherente con lo que digo, con lo que hago, con lo que pienso. Hay coherencia, hay equilibrio, hay calma, hay sosiego en mi estar en este mundo y en mi compartir, porque eso es lo que yo necesito. Ah, si después de eso me quiero saber y puedo canalizar, porque ahora todo el mundo quiere canalizar. Si después de toda esa tranquilidad puedo canalizar a mi ser para que sea mi guía en este plano, perfecto, porque es mi ser lo que soy. ¿A qué te refieres con canalizar? Canalizar me refiero, bueno, a conectar, porque bueno, tú puedes canalizar voces, los escritores canalizamos muy fácil un Mm, poema, muchas cosas, ¿no? Pero algunas personas quieren canalizar de Sirio, su esencia, no sé qué planeta. No, lo ideal sería que tú puedas canalizar o mejor conectar con tu ser, ¿no? Que tú puedas escucharte a ti, a tu parte elevada, ujú. porque siempre eres tú, ¿eh? Siempre eres tú en un plano más elevado de conciencia. Y traducido a la literatura, ¿qué es ese fenómeno para ti? ¿Tú cómo lo vives? En el caso de la canalización, Ajá. bueno, mira, lo que sucede con la literatura o con cualquier artista es que entramos a un estado de silencio profundo y tranquilidad donde siempre la conciencia va a aparecer. Algo que aprendí en un curso de milagros, un libro que yo hoy rechazo mucha información, muchas cosas las Mm, trascendí porque me di cuenta que no y que es muy fácil que el ego te haga trampas y he visto y conozco a muchas personas que se han quedado atrapadas en la superficie del libro. mm,
entiendes algo. Hay personas que construyen y hay personas que crean. Hay gente que fabrica. La literatura se puede fabricar. Podemos armar frases grandilocuentes porque hemos leído mucho y decir, esto es un poema, ¿no? Octavio Pero hay, Paz. exacto, pero hay quien crea. Y ahí viene otro sentir, ¿no? Otra conexión. Por eso que a veces la poesía más sencilla es tan difícil de hacer. Mm, Esa poesía que yo te digo que es a veces hasta más contemplativa. Claro, también hay poesía compleja, pero que tú sabes cuando viene de adentro, ¿no? ujú, Con los años uno comienza a detectar. Yo soy muy sensible en saber dónde está es decir, aún con la pintura, con muchas, con la música. Va a salir una entrevista de un músico, Andrés Lebel, que es fantástico, venezolano, y me mandó te lo voy a mandar para que lo escuche, que se llama La pasión de Humboldt en el Amazonas. Y no, hombre, cuando oí aquello, yo le dije, esto es esto, ¿cómo lo haces? Y se empezó a reír y me mandó a decir, ¿lo pudiste descubrir? ¿Te lo mm, pudiste notar? Sí, porque hay cosas con las que tú conectas cuando son de verdad. sí. Tu alma conecta con esa verdad y tú puedes saber de dónde está viniendo eso, ¿no? Y resuena contigo. Y lo mismo pasa con la poesía, pasa con la pintura. Yo creo que lo que pasa es que nos han enseñado en el universo, en el mundo que vivimos, en la matriz que estamos, hemos crecido pensando que necesitamos competir, que necesitamos ser mejor que alguien, porque nos han enseñado que existen niveles. Entonces, cuando tú crees que tú hay niveles, entonces yo creo que necesito ser un poquito mejor que tú, porque hay un nivel donde yo soy mejor que tú. Pero cuando tú puedes entender que aquí todo está muy plano, que no existe el espacio, que no hay tiempo y que no hay niveles y que tú estás en el lugar que tienes que estar y yo estoy en el lugar que tengo que estar, no compites con nadie. Tú lo estás haciendo bien ahí, yo lo estoy haciendo aquí bien o lo estoy haciendo mal, el otro lo está haciendo bien allí, yo no soy mejor. ¿Qué es lo único que te diferencia? Y eso lo acabo lo he vivido con parejas, lo he visto con situaciones, con lugares, la resonancia y la frecuencia. Eso sí, ahí no Mm, cambia. Es decir, a veces yo he tenido que separarme de alguien porque no es que yo vuele más alto que tú, cariño, es que yo estoy en una frecuencia, en una vibración donde yo quisiera que estuvieras, pero desafortunadamente no estás tú vibrando en esto, sí, pero vas a y encontrar. entiendo que no estás siendo metafórica al decir vibración. Estás hablando de algo que es muy real. Exacto. Entonces, la vibración es lo que somos. La conciencia es vibración realmente y es frecuencia y eso está comprobado. La física cuántica, la mecánica, se ha comprobado Sí, que estamos vibrando en una frecuencia, como la música. sí. Todos traemos una Sí. música. Me encantaba el doctor Dyer porque decía, no te mueras con tu música adentro. También las teorías de las esferas, esta cosa que es fantástico, que se llama la teoría de cuerdas, por ejemplo, habla muy Ujú, bien de eso, ujú, ¿no? Y de nuestros campos mórficos, cómo se relacionan. Entonces, es decir, nos movemos en un campo áurico con una vibración que tiene que ver cómo tú piensas, qué es lo que haces de tu vida. Entonces, si tú fumas, bebes, es decir, a lo mejor yo no fumo, no bebo, pues lógicamente voy a estar en una frecuencia tal vez más tranquila. Que otra cosa importante, ¿eh? No tiene que ver con que yo sea muy movida y tú que seas muy lento porque yo conozco personas muy calmadas con un sistema nervioso demasiado excitado y desregulado. mm, Entonces, y personas que son intensas y sin embargo tienen un sistema nervioso que está regulado, pero son intensos, ¿no? Y eso es clave. En el plano que vivimos, el cuerpo es clave porque es ahí donde tú regulas todo. Tú no puedes conectar con tu ser desde un cuerpo irregulado, que esté desregulado. Tú tienes que regular tu sistema nervioso para poder conectar y ir a la calma, al sosiego, a la serenidad. Y ahí es donde tú estás en un presente. Pero con un sistema nervioso, con juicio, con esto, con... No. Y no es que comas pollo, comas carne, no. Es cómo está tu sistema nervioso. Eso es vital para conectar desde esa tranquilidad que necesitas con el ser que eres, ¿no? Al menos desde mi experiencia en todas las prácticas que hago, en las que he hecho, me ha funcionado así y además he leído muchas experiencias, muchas biografías y de personas que han logrado conectar y verdaderamente tienes que calmar. Además, para las enfermedades, para todo, tienes que ir. Los parásitos, todo, tiene que ver con tu sistema nervioso, ¿no? ujú. Tenemos 9 minutos de esta sesión. En cuanto se corte esta, bueno, no inmediatamente porque hay que esperar, pero Sí. te tengo que mandar un nuevo enlace, ¿va? Es lo que hago también yo en mis entrevistas, lo mismo. Sí, Perfecto.
Sí, lo hago. ¿Nunca has usado StreamYard o StreamYard? Sí, pero no me fascina y no me No, gusta a mí tampoco. no me gusta que le planten ahí su logotipo. No, ya me Ay, sí, acostumbré a Zoom. sí, sí, Mira, tampoco, pero yo lo mientras no me utilizo a echen veces, de Zoom. pero tampoco. Ahora, bueno, la literatura toma a la poesía como un género exclusivo propio. Sin embargo, yo creo que la poesía es otra cosa, que no es una cosa y que no es propio de la literatura, sino, y ni siquiera es solo propio de las artes, sino que es algo de la vida que ¿qué es? ¿Qué dirías tú que es? Fíjate que ahora en el viaje que hice a Bellas Artes veníamos hablando con el maestro Santos Velázquez, el poeta este que hizo la antología que es queretano, y veníamos hablando de eso, ¿no? Él tiene una frase que a mí me encanta, que ahora no puedo decirle, que la poesía se, no sé qué cosa a sí misma, ¿no? Que es decir, que ella no necesita de nosotros para existir. La poesía no Mm. necesita de ti, de mí para existir. No necesita que yo le cante ni que tú le cante. La poesía se encarna Ah, realmente, sí. porque la poesía es todo. Es decir, por eso que siempre los grandes místicos vieron a la poesía como la unión con el ser, con la fuente, con el creador. El creador es la poesía, ¿entiendes? El creador es poesía. Y por eso que donde único más la puedes percibir, y por eso yo soy una mujer más de la naturaleza, es en la naturaleza. Ujú. Está en todo, ¿eh? Realmente está en todo, cuando tú puedes tener ese nivel de percepción, pero donde mejor se percibe es en la naturaleza. Cuando tú entras al aliento de la naturaleza, entras al espíritu de la naturaleza, cuando caminas en un lugar donde empiezas a darte cuenta, un río, un lugar, esto, y es los pájaros, un parque, empiezas a sentir la presencia de esa belleza que está en todo y que es una perfección. Realmente la poesía no necesita ni de mí ni de ti para existir. Ahora, yo aquí en Narrativa con Luz Propia, el canal que estás invitada, en el canal que tengo donde hago entrevista, ahí hay un poeta español que habla de una experiencia, esas preciosas místicas en la naturaleza, donde él pudo ver el espíritu de una flor, el Mm. brillo ese, ¿no? Esa luz. Y fue una cosa que después ni siquiera pudo llevarlo realmente como lo percibió la poesía, ¿no? No pudo, no Ah, pudo. No, no tienes palabra. Hay experiencias que yo he vivido en la naturaleza que yo quisiera ponerle palabras, pero jamás no existe la palabra para decir eso que yo he percibido y que mi alma se ha sentido tan expandida, ¿no? Y se ha sentido en conexión con ese instante. Por ejemplo, yo nunca puedo describir la lejanía. La lejanía a mí me mata. Yo fallezco frente a la lejanía. La lejanía me pone en el estado más vulnerable que un ser humano puede estar. Yo lloro mirando la lejanía, pero no lloro de que lloro, es que las lágrimas, ¿no? pero a ver, Entonces, cuando dices lejanía, lejanía percibida desde los sentidos, es decir, yo estoy aquí y allá, lejos, está esa montaña y eso me abruma. O es una cosa más emocional de esa persona está lejos o no, yo te hablo de la lejanía, no de personas, te hablo de la lejanía y la naturaleza y la vida, porque yo lo que he sentido en esa lejanía es que mi alma se percibe en la lejanía y en el todo inmenso. Es decir, la lejanía a mí me conecta con el ser. Mi alma siempre está en la lejanía, es decir, mm, yo no percibo la lejanía eso es lejanía, ¿no? Sino que es mi alma, yo lo percibo desde el alma y eso me hace que me expanda y me vuelva uno con eso. infinitud casi podríamos decir. Exacto, infinitud. Y eso sí me acaba, me aplasta, que es inevitable que las lágrimas salgan solas, que yo no me quiera ir de los lugares, que me quiera quedar allí, pero que me quiera quedar allí, que puede llegar la noche, la madrugada, y yo quiero seguir allí. Sí. Y por precaución, no puedes estar allí, ya es hora de vamos, ¿no? Y he vivido experiencias increíbles, místicas, de cómo pájaros han venido a decirme y a graznar ahí de que "Ay, ya, ahí muévete, ya no te puedes quedar aquí, ya va a llegar la noche", porque el éxtasis de la lejanía para mí es la cosa que yo no puedo mentalmente nada, ¿entiendes? Ahí no, Mira, no, eso no puedo ni pensarla. es un gran título, El éxtasis de la lejanía. Ah, el éxtasis, mira, no se me había ocurrido de la lejanía. Exacto, caes en eso
Y eso es algo que cada vez que voy al campo y voy a lugares así percibo, y si voy acompañada con alguien, casi siempre trato de ir sola, pero si he ido acompañada de alguna persona conmigo, tengo que decirle, aquí vas a ver un espectáculo que es Soelia, pero no te, ni te inquiete, te inquiete, porque en cuanto yo mire para allá, ya mi alma hace así Me pierdes. y se percibe allí y ya mi alma va a estar allí. Y eso es una experiencia muy bella, y por eso a veces yo hace unos días escribía un pequeño artículo ahí en mi muro donde yo decía, yo hay días que ya no quiero escribir más poesía, Ujú, ujú. porque realmente yo cada vez quiero escribir menos poesía, ¿Crees porque que siento que no estoy llegando a la poesía, ¿entiendes? te va a Es decir, pasar como a Rambo? sí, sí, algo parecido, ¿verdad? No recuerdo bien su historia, pero sé. Entonces, porque lo que quieres realmente ya no es vivirla, encarnarla nada más, ¿no? Ujú, Vivirla en los lugares, sentirla, ¿no? No ujú. quieres escribirla. Entonces, sí, sí, de pronto digo, pero otras veces me digo, pero también tienes la facilidad, haz algo, y entonces, pero cuando hago a veces el texto me quedo así como diciendo, no, o a veces me salen tan enredados los textos queriendo buscar lo que quiero, y entonces me pierdo ahí en un lenguaje de eso medio entre místico y raro de percibir como lo más, se vuelve abstracto, ajá, se vuelve muy abstracto lo que quiero decir porque no encuentro cómo decirlo, y entonces entro en una abstracción, ¿no? Es como la poesía esa que hacía Jiménez y estos poetas que a veces tú no los entiendes, porque la poesía pura. Y ya entendí que esa poesía pura es buscando justamente eso que Ujú, no puedes decir. ujú. Y te pierdes Y en nunca llegarás, ¿no? En ese y sentido, el nunca poema es llegarás. imposible, claro. Exacto. Y te pierdes en la abstracción, que a veces no dices nada y parece y tú crees que estás diciendo algo, ¿no? Pero tú solo sabes lo que quieres decir. Bueno, y también en ese tipo de poesía, porque hay una otra más explícita, pero en ese tipo de poesía quizás sea la que, entre comillas, aburre, porque no sabemos leerla, ¿no? Porque leemos y decimos, ay, no entiendo nada, no entiendo la poesía, Exacto. pero no estás entrando, ¿no? Hay que leer y releer y como Y para, ahí y no sí, es entender tampoco. y ahí entra una cosa que yo siempre digo que aprendí del examen, la resonancia de lo que lees. Porque cuando tú no entiendes nada, tienes que bajar esa expectativa a querer entender. Y entonces Ujú. vas a leer desde dónde está, dónde resueno con este texto, dónde me resuena. No es leer por leer literalmente lo que quiere decir el poeta. Este poema me resuena, pero ¿dónde? ¿En la nostalgia, en la alegría? ¿En dónde Sí, me resuena este texto? ¿no? Y hasta en qué Entonces yo parte del cuerpo, ¿no? Porque también las es palabras son vibración. vibración. Entonces, ¿dónde me resuena? Esto me resuena. ¿Y por qué me resuena? ¿No? Me está resonando. Sí, Y eso es lo que yo a veces digo, no quieran entender un texto palabra por palabra. Busquen, esto la resonancia de ese texto. Y hay poemas que yo no los entiendo, pero sé que me resuenan. Es como cuando escucho música en inglés, que no entiendo a veces nada, a veces puedo entender muy poco, pero ay, cómo me resuena, ¿no? Hay una canción se llama Cian, la cantante esta que se pone así güera, Cian, ¿cómo se llama? ¿qué se pone qué? Que tiene el pelo blanco así y que a veces se tapa la cara. Ay, no Y sé. La Cinderela, algo así se llama la canción. Búscala, es un tema bellísimo. Ella se llama como Cian, creo que se llama la cantante, algo así. Y es una bailarina y está con una chica que baila, que sobre eso le hicieron después mucha crítica. Es Cian, algo así. Y esa canción yo nunca, la Cinderella, algo así, no sabía nada de la letra, pero wow, yo oigo esa canción en un supermercado, en algún lugar, y yo me tengo que dar, y yo no sé por qué me resuena tanto. Yo digo, en una vida me pasó eso, pero esa Ujú. canción me resuena a mí de una manera brutal. Pues mira, me leíste la mente ¿Sí? porque justo estaba pensando decirte que normalmente cierro con la lectura, pero me dieron ganas de pedirte empezar este bloque leyendo algo para luego conversar un poco sobre eso. Ah, bien. Bueno, aquí tengo muchas cosas para leer, pero porque te traje los poemas más extraños, pero Muy bien, bueno, voy a leer este que se llama Génesis. ¿Quieres un Génesis. poema surrealista, uno un poco real o uno que hable de las coincidencias cósmicas? Ay, a ver, el de las coincidencias cósmicas. Bueno, vamos a leer de las coincidencias cósmicas. Se llama Una muchacha negra y una bola de helado. ¿Y una qué? Y una bola de helado.
Mm, Una muchacha que parece salida de una pintura africana sonríe y conmueve a los que vemos tomar forma a la belleza en sus ojos y en la naciente mirada lo cotidiano como una infinita hebra que atraviesa los pasillos del laberinto para llegar hasta la iniciación de la pupila, donde todas las cosas se quedan suspendidas a punto de florecer. La miro. Soy huésped del instante en el que el deseo de una bola de helado nos acerca al roce de las almas y la materia. Sonreímos, nos vimos, intuyo que ella también lo sabe, que somos parte de sí mismas, como si supiera, me vuelve a mirar y sonríe. Ella era yo, quien había atravesado el laberinto para ser testigo de mi existencia en una fracción de segundo casi inexistente, en aquella tarde al sur de Francia, que el sabor de una bola de helado me recordó la primera vez que leí a Marcel Proust y comprendí que hay de oculto en una noble Magdalena, una chica negra, una bola de helado y la poeta de 60 años que camina por una angosta calle al sur de Francia sin sospechar que en unos minutos convergerán nuestros silencios en un infinito del laberinto. madre mía. Eso fue real, solo que lo llevé aquí y mezclé cosas. Y no es nada aleatorio que aparezca allí Proust, por, fue una cosa así como de esa Sí, índole, porque de ese viaje de regresión, Sí, porque inmediatamente que vi toda la escena, recordé la famosa Magdalena que recordaba a su abuela, ¿te acuerdas? con el té que remojaba y le Ajá, daba con la cucharita en la boca o algo así. exactamente. Y estamos hechos de esos retazos Así es bellísimo. constantemente. Lo que pasa es que no le damos mucha importancia a esos momentos, ¿no? Pero nuestra existencia, yo digo que la bondad del Creador es tan inmensa que nos permite tener esos encuentros, esos instantes que no vemos, que no nos hacemos, que no lo traemos a la conciencia para disfrutarlos, de esas incongruencias a veces que parecen, pero no son incongruencias, ¿no? Son instantes en que tú te encuentras, te ves, conectas con algo, sabes algo, y después sales de ahí como renovada, como que algo cambia, tu mirada cambia, como que entiendes el todo, como que sabes que eres parte. No sé, se vuelve todo muy loco. Es un puzzle, ¿no? Ujú. Es Sí, un por ahí puzzle. mencionas una hebra, es como una hebra muy larga que va dando Exacto, vueltas y exacto, vueltas. exacto. Y vas aquí, vienes acá y no sabes nada. Mm. Por eso, lo más bello que me ha pasado a mí es rendirme a la vida. Porque cuando te puedes rendir a la vida, te vuelves mágico. Y Porque entonces, disfrutas tu bola de helado. exacto, exactamente, exactamente. Eso es genial. Pero hay que rendirse, ¿no? No. Eso hay que rendirse a lo que sea que vivas, lo que sea que te ocurra, para que puedas ver entonces lo grandioso de los momentos, ¿no? ¿Qué nos estará impidiendo, o sea, qué estará mermando nuestra capacidad de disfrutar? Hay muchas cosas que son obvias, pero ¿qué dirías Sí. tú? Mira, yo no diría que es el ego totalmente, porque el ego es necesario y es parte. Yo digo que es la resistencia, la negatividad que está en nosotros. Hay mucha resistencia en el ser humano, a abrirse, hay mucho miedo, ¿no? A Ujú. experimentar la incertidumbre, lo desconocido, porque yo pasé ahí, ¿no? Y todavía no te voy a decir que, ay, no, yo estoy liberada, mentira, ¿no? Lo que he aprendido es que tengo miedo y entonces a ese miedo, que sé de dónde viene, le puedo decir, toma mi mano, ven, vamos a tomar la mano y vamos a cruzar la calle. Vamos a tirarnos al abismo, vamos a experimentar. Y entonces, sí, te estarás temblando, te pasará todo esto, pero después descubre que ni siquiera el abismo existe. Que el abismo Mm. fue es un constructo mental, porque al final todo es mental, todo es una creación que existe, ¿no? Y te vas a ir encontrando con las personas, con los lugares, con todo. Yo recuerdo que me decían, no hace mucho, y también hace un tiempo, he tenido amistades que me han dicho, es que a veces eres tan fría, a veces eres tan diferente, tan impersonal, y sin embargo yo sé que soy un ser demasiado sensible, extremadamente, ¿no? Extremadamente. Es decir, eso es lo que me ha permitido a mí poder llegar a ser terapeuta realmente, ¿no? Porque yo he tenido experiencias de pasar por una calle y rozar a alguien y sentir todo y poder ver hasta muchas cosas de su vida, ¿no? Es decir,
he podido abrazar a alguien y conmocionarme de lo que siento que estaba experimentando, ¿no? Entonces, es decir, soy muy sensible y he tenido que aprender a lidiar con esa hipersensibilidad que puede ser peligrosa, ¿no? En algunos momentos cuando no puedes contenerla. Ujú. Y el hecho de ser frío es permitirme salirme de esa parte para entrar a otra donde yo puedo ver lo que está pasando. Y entonces puedo racionalizarlo o puedo aprender a ser más humana, más compasiva, ¿no? Em, y eso es para mí fantástico, porque entonces ya yo puedo, la gente lo podrá ver como frialdad, pero es una manera en que yo puedo entender lo que está pasando. Y sobre todo, la gente que te dice, es que eres fría, es que eres calculadora o que eres esto, están viniendo desde su parte más egoica, porque no pueden entender. Cuando no podemos entender, etiquetamos. Siempre tienes que saber eso. Las personas que entienden no juzgan, se mantienen en silencio, observan. Todo el que juzga, mete juicio, está en el ego, porque no está Eh, entendiendo nada. Es que ese silencio, cuando uno se mantiene en silencio, puede generar mucha incomodidad, ¿no? Porque la gente Totalmente. intenta llenar ese silencio con sus propias, Exacto, con lo que exacto. creen que tú estás pensando de ellas. Exacto, me pasó con un amigo que el silencio lo mató, ¿no? Pero yo siempre pienso que el silencio entre cuando hay confusiones y cuando hay cosas, el silencio es lo único que puede reconciliarnos realmente, porque Mm, tú te permites ver lo que ha pasado con tranquilidad, con serenidad y aprender y crecer en el silencio. Pero las personas necesitan que haya palabras en el medio, ¿no? Que haya mucho discurso. Y mira que yo hablo y trato a veces de explicar y convencer, pero cuando hago silencio es porque necesito hacer silencio. Necesito irme a ese estado donde yo puedo ver todo lo que ha pasado y regresar con cordura. Y entonces desde esa cordura, que es compasiva para mí sobre todo, pueda también tocarte a ti y pueda decirte algo que te calme, pero a veces no calma, porque no calma, porque tú quieres otra cosa mm, que yo no puedo darte, mm, ¿entiendes? Y ujú. entonces necesitas justificar y decir, y entonces hay señalas. Y yo creo que uno llega a una edad, hace poco, vino un joven a hacerme unas preguntas eh, para un proyecto de, ¿cómo se llama? De una cosa global de mujeres. Alguien le dijo, y no me quiso decir quién era, pero había leído que checara en internet lo que yo decía, no sé qué cosa, y entonces vino a investigarme un poco, a ver qué yo podía decir sobre preguntas, cómo yo me veía, me catalogaba. Y fue curioso porque a mí se me ocurrió decirle, ¿no? Es decir, él venía de entrevistar a mujeres, a la micha y a no sé cuántas gentes, así como que ya muy, ¿no? Y entonces a mí se me ocurre decirle, cuando me pregunta eso, yo le dije, no, yo, ¿cómo me veo? Como una mujer bonita y sensual. Pero él quería una respuesta más inteligente. Entonces, a mí me da mucha gracia porque me dice, sí, pero debe como una respuesta. Y yo le Esa digo, es mi respuesta. bonita y sensual. Y entonces yo le digo, bueno, y agrégale algo más, bonita, sensual y calmada, ¿no? Y él se queda todavía como, y entonces le digo, Mira, esa es una cumbia. Me gusta ese título para una cumbia, bonita, sensual y calmada. sí, y entonces es que hay una canción pone que dice eso, entonces yo le digo, Ah, sí. lo que pasa, sí, yo le dije, lo que pasa, no, pero no dice bonita y sensual, dice bonita. Entonces yo le dije, lo que pasa es que hay que ver una cosa, desde dónde tú ves la palabra bonita y sensual y desde dónde tú la ves y yo la veo, porque tú la estás viendo desde el físico. Bonita para Ujú, ti es físico, ujú. sensual es esto, pero yo estoy viendo bonita más profundo. Para mí mi alma es bonita. Bueno, y Entonces yo te estoy. sensual también, ¿no? Claro, entonces, no, ahí yo le expliqué, yo le dije, la sensualidad es lo único que hace que un ser humano fluya con gracia por la vida. Mm, Tú tienes ahora un gesto sensual, ¿qué? pero nosotros, lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de nuestra sensualidad, porque el otro es el que la ve. Por lo general, el otro la ve. Y yo estuve muy peleada con mi sensualidad. Y en algún momento hasta me peleé con un amigo, me distancié porque me dijo, ay, te veo tan sensual. Y yo para mí era una ofensa. Como estaba en el modo a ser medio masculino, que me dijera que yo era vulnerabilidad. Pero Mm, después me he dado cuenta que la sensualidad es un estado de fluidez, de soltura, sobre todo cuando no hay rigidez en el cuerpo, cuando tu cuerpo ha aprendido a aflojarse y a caminar con gracia por la vida, a hacer todo con mucha soltura. sí, Entonces te como una permite, flor. claro, porque la sensualidad está muy ligada a lo femenino.
Y no importa que tú tengas energía, y acuérdate que todos manejamos energía masculina y femenina. Y tú puedes un momento aparentar ser muy masculino, pero tener un gesto de sensualidad porque estás fluyendo con algo, una palabra, porque la sensualidad es un conjunto de cosas. No solamente es cómo pones la mano, no es como cómo te tratas, cómo pronuncias, ¿no? Como, es todo. Mm, Entonces la también es una comida. manera. Exacto, entonces es una manera en la que tú fluyes realmente en la vida, porque hay mucha energía femenina ahí y la energía femenina, ¿cómo es? Expansiva, suelta, ligera, relajada, ¿no? Sí, Entonces, es como la diferencia de entrar al vagón de las mujeres en el metro que entrar al vagón mixto, que ya el vagón exacto, mixto se quedó casi solo ahí. exacto, ajá. Pero te das cuenta que eso es muy social, porque no es real tampoco eso, ¿eh? Porque lo ideal sería en que nosotros entráramos al mixto, porque eso es lo que es, porque somos esa integración de una y otra, ¿no? No, es decir, que yo sea mujer no quiere decir que yo solamente tenga que moverme en mi energía femenina. No, porque no haría nunca nada en esta vida. Porque la única energía que hace es la masculina. La crea la femenina, el círculo, ¿no? Pero para hacerlo necesito el cuadro, la contención Bueno, del la masculino. dominante ha sido la masculina y la masculina se le adjudica a los hombres, pero al mismo tiempo son ellos los que están como más Sí, porque reprimidos, ¿no? exacto, por eso es que yo no puedo ser feminista, ¿entiendes? Porque yo lo mismo puedo darme cuenta cuando una mujer puede lastimar a un hombre o lastima que cuando un hombre lastima a una mujer. Entonces yo creo que de lo que se trata es de cualquier lado, yo voy a estar del que yo creo que para mí es justo, o no, ni siquiera la palabra justo Bueno, me pero ahí gusta. sí las estadísticas los dejan muy mal parados. Ah, no, sí, está bien, pero tú sabes por qué un hombre, mira, a mí un YouTube me canceló una vez un programa que yo tuve hace muchos años, lo cerró, porque yo hice toda una declaración hablando de que una persona me había llamado para hablarme de una violencia y entonces yo le dije, encuentra la violencia en ti para que eso se frene. ¿De qué parte te violentas a ti como ser humano? ¿De dónde viene esa violencia? ¿De tu clan? Porque ¿de dónde está viniendo esa violencia que necesitas tú ahora? Te está pasando para que tú pongas el alto, para que tú pongas el límite, pero ve hacia ti. No, no puedo entender eso porque me están golpeando, sí, pero ¿para qué te golpean? ¿Por qué te golpean? Es decir, y además yo he entendido, y lo he visto en terapia, que el hombre que es violento, por lo general, es porque es impotente frente a la mujer. La impotencia lleva a la violencia, porque no puedo decir, porque no puedo expresar, y necesito golpearte para que Bueno, sí, ahí entiendas. estamos viendo a Donald Trump, es un gran ejemplo de eso. Exacto. Entonces, es decir, la verdad es que por mucha estadística, por muchas cosas, si de verdad queremos cambiar esto, tenemos que enseñar a las personas, sobre todo a las mujeres, que aprendan a verse, aprendan a mirarse y aprendan a saber ellas. Igual pasa con los hombres, lo mismo, ¿no? Es decir, es una mirada, hay que salir un poco de la mirada de afuera de lo que me hacen y entonces ver qué en mí puede estar generando esta situación. Hay estadísticas que te dicen no, porque es que sí, pero todo tiene. Estamos en una sociedad donde, y patriarcalmente es verdad que la sociedad, pero aún desde donde tú lo quieras tomar, el ser humano siempre ha manejado sus emociones. La emoción no surgió ayer, no. Desde que vinimos del mundo estamos atrapados en emociones, en reacciones, en impotencias, en rabia, en frustraciones. ¿Y cómo canalizas eso? ¿Hacia dónde lo llevas? Un hombre, yo lo he visto, que ha odiado a la madre porque lo apapachó demasiado, porque lo frustró, le cortó todo y lo hizo casi nada, está odiando. Entonces se vuelve un misógino, desafortunadamente. Termina a todas las mujeres queriéndolas golpear, ¿no? Y piensan que ella es la culpable. Así que un día que le dijo un hombre, no, pero tú no estás golpeando a ninguna mujer, estás golpeando a tu madre en todas las mujeres, ¿no? Pues casi agoniza. Tuvo que pasar como 3 meses para que regresara y me dijera, ahora entendí, ¿no? Entonces, es decir, siempre hay que buscar qué está detrás de lo que nos está moviendo el tapete de una manera muy, muy complicada. El Ujú. mundo es un reflejo de todo lo que está en nosotros. Yo no puedo decir que no soy violenta porque tengo momentos de violencia conmigo. Todos tenemos momentos de violencia en nuestro trato, en las palabras, en cómo, pero todos tenemos violencia interna. Estamos buscando aprender a manejar eso para llegar a esos estados de calma, de sosiego.
de tranquilidad, ¿no? Estos estados en que podemos ver el mundo con esa benevolencia, en que necesita la sociedad. Pero en la matriz que vivimos, ¿tú crees que eso sea posible? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Tú crees que eso sea posible? En la matriz que vivimos, donde todo está tan programado, puede ser muy complejo, muy complejo. Entonces ahí donde tú entras a la parte en que dice, sí, me duele lo que está pasando en Cuba, me duele lo de Irán. Tengo un amigo poeta maravilloso que de allí, que me ha contado de su tierra, me duele lo que está pasando acá, me duele, pero, pero tengo que pensar también en lo que contribuyo yo internamente. Entonces yo prefiero entrar frente a eso, en vez de ponerme a estar escribiendo pancartas, yo, Soelia, prefiero entrar en esa calma, en esa tranquilidad que puede ser expansiva. Porque yo no puedo hacer nada desde aquí por Irán, ¿entiendes? Ujú. Pero sí puedo estar tranquila, sí puedo estar serena para que una parte de mí, si está conectada con el mundo, pueda llegar allí, si es Sí, real eso. sí. Y prefiero esa serenidad. Y tú sabes que han habido experimentos sociales donde se ha podido contener la violencia en un lugar donde todos estamos serenos y calmados. Ah, sí, yo nunca voy a aceptar como ser humano ni agresiones, ni violencias, ni maltrato, ni violaciones. No, como ser humano no puedo aprobar nada de eso. Pero también sé que no puedo controlar esas cosas. Lo que yo sí, porque como nos han enseñado a ser tan controladores, nos han hecho creer que podemos controlar y decidir esas cosas, pero sí puedo controlar mis sentimientos, sí puedo estar en paz mientras el mundo se derrumba. Puedo mantener mi serenidad, porque si por mí dependiera, esa parte del mundo no sería así, porque yo voy a tratar de mantenerme en ese amor que pueda tocar algo, si es que es posible, ¿no? Ujú. Entonces, prefiero no entrar en discursos políticos, no porque sea política, porque al final la política está en todo y todo está en todo, ¿no? Pero prefiero mantenerme en la serenidad, que para muchos puede ser indiferencia, pero cuando tú llegas a la sagrada edad, como decía Borges, que he llegado yo, me vale lo que la gente piense, ¿entiendes? Y a mucha honra. Exacto, porque he hecho tanto por mí en este plano, he hecho tanto por mí que me merezco, ¿no? Yo siempre digo, en este momento de mi vida, ¿qué apetezco? Yo soy una mujer de apetencias, ¿no? Entonces, ¿qué apetezco? Bueno, apetezco estar calmada, serena, apetezco esto. Sí, eso me hace bien, me hace estar en coherencia. Esto me quita la coherencia, Ujú. ¿no? Y tú sabes que a veces hay relaciones, amistades, parejas, que en un momento determinado de tu vida no pueden caminar contigo, no porque tú estés a una altura, no porque tú seas mejor. Siempre eso es importante saberlo. Y se van a tener que ir de tu vida, salir. Pero tú no las echas, tú las amas, las sigues amando, pero saben que esta parte del viaje tú tendrás que hacerlo con otra persona diferente. Y esa persona tendrá que ir a otro lugar donde su vibración, su manera de pensar le lleve. Y qué Claro. bueno, me alegra. Yo también tendré que ese camino hacerlo o sola o con alguien, porque al final ni siquiera la soledad es real. Entonces eso es hermoso. Te voy a leer un Sí, poema por corto. favor. Ese se llama Génesis. He nacido con un poco de flor y salvia en mi lengua, que ha probado el cieno que guardan ciertas tardes del mundo. Soy la sombra de una noche que corre entre los cuerpos resucitados del viento. Cobijé mi frío con aguaceros y broté del fondo de la tierra sin rostro y sin mirada. Me parezco a una hoja tranquila que reposa en el alma de alguna piedra que ha perdido sus ropajes. He caminado como fruto prohibido de boca en boca que aprende a pronunciar el amor en lengua de mujeres, que son casas abiertas para que las ramas en su vientre alivien el dolor de la ceguera, de condenados que nunca llegan a Ítaca y vagan ciudades dormidas del laberinto. He sido noche mía que me ves diluirme, el perro callejero sentado a la diestra del que resucita y sostiene una hebra de raíz de luz que une los mundos y nombra la bondad de troncos despedazados por el hacha de la rabia que no cesa en su apetencia y ennegrece los caminos. Detente, dice el espíritu del viento, sacude los escombros, aparece el sol como un niño que abre los ojos, a la madre que canta,
entonces los días y las noches se vuelven voz que nos mira crecer entre la flor y la salvia. Ah, qué bonito. Circular, como el sol niño. Ah. Así es, mi querida Jimena. ¿Qué quieres que conversemos otro poquito? Sí, ¿no? Sabiduría. ¿Ya te quieres ir? La sabiduría. Mira, la sabiduría. Me encanta la sabiduría. La sabiduría no son los libros, tú lo sabes. Los libros son conocimiento que te pueden llevar a la sabiduría si de pronto decides vivirlo, ¿no? Eh, yo hace muchos años, mira, la primera sabiduría yo creo que la tomé como a los 15 años de mi abuela. Yo había estaba haciendo una crisis por algo, creo que un enamorado o algo que había pasado y yo estaba en crisis, ¿no? Y mi abuela me sentó y me dijo, a ver, Soelia, observa algo. Me dijo, esto que estás ocurriendo te está molestando, esto que estás viviendo lo estás haciendo, esto es un berrinche. Bueno, ella no dijo la palabra berrinche, pero me explicó así, ¿no? Esto lo estás haciendo que no quieres soltar, porque quieres controlar esto que sea a tu modo y tú eres dominante, me dijo. O esto de verdad lo estás sintiendo como algo profundo. Me dijo, siéntate en algún lugar y piensa un momento. Cuando tenga la respuesta, ven a verme, porque cuando vengas a verme, habrá otra Soelia. Y efectivamente, cuando yo me fui, con los ojos llorosos, me senté, pensé, cuando regresé, me di cuenta que todo lo que estaba armando era desde el berrinche, desde el control, y que realmente no era lo tanto que yo pensaba, el drama, ¿no? Había armado un drama y después me di cuenta, me he dado cuenta en mi vida y con las terapias, con los talleres, que tenemos una tendencia brutal al drama, pero cuando le quitas el drama a las cosas, nada es lo que es. ¿Verdad? Nada es lo que es. Y entonces ahí descubre lo que viene del alma, lo que es tiene alma, lo que no tiene alma, pero tienes que sentarte tranquilo y decir, ¿esto de dónde está llegando? Quiero controlar esto, quiero sostener esto a la fuerza. O hay algo aquí del alma que es lo que me está haciendo que... Y pasa con todo, ¿eh? Pasa con todo en la vida. ¿Y qué Entonces, pasa cuando sí es del alma? que entonces tu mirada es diferente. Tu discurso, porque ya no hay drama, ya no hay nada. Entonces, ahí es donde tú puedes integrar la gratitud. Mm, Acuérdate que claro. es bueno que siempre recordemos algo. El ser que tú eres nunca va a juzgar nada. Por eso que esa frase que la gente, es que me debes algo, no me debes nada. Hace poco alguien me decía algo, no, no me debes nada. Y yo decía, el que habla de deber, el que me debes o no me debe, eso es ego. El ser no debe nada porque no pide nada. Ese es ego. Así que si tú dices, una pareja viene y me dice, es que tú no me debes nada, yo me voy a quedar así, ¿cómo? ¿De dónde? ¿De dónde tú estás pensando que te voy a deber algo? Porque ese es ego. El ser no debe nada a nadie. ¿Por qué no pide? Y lo mismo ocurre con muchas frases que decimos que hay que ver de dónde vienen. Es como la frase esa, todo es perfecto, no pasa nada. Eso es muy del ego para justificarse. Mm, Porque sí, hay una perfección en las cosas que viene del alma, pero es diferente cuando tú puedes, porque cuando tú de verdad sabes que alguien, que eso que ocurrió es perfecto, ni siquiera tienes que decirlo. claro. Porque ahí entra la gratitud y no hay ni que decir esto es perfecto o no perfecto, tú sabes cómo vas a actuar. Pero luego te dicen, no, 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 no pasa nada, esto es perfecto. Y entonces yo digo, esto es ego, porque se está justificando para no decir, sí, es perfecto, ya, no me tengo que pedir, no tengo que disculparme. Es como el perdón tampoco existe, ¿no? ¿Qué necesitas perdonar? Ah, pero en el plano que vivimos, el cuerpo necesitas que tú le digas perdón para regularse, para calmarse. Pero Sí, es que, realmente, bueno, usamos palabras, ¿no? Pero a veces las palabras se quedan muy cortas para lo que queremos transmitir, porque hay algo del perdón, que a lo mejor habría que buscar otra palabra que ya no sea esa, porque el perdón se ha vuelto algo muy jerárquico, pero ay, sí hay sí. algo en el perdón, en el autoperdón, que tiene que ver con el alivio, con el desapego, Sí, precisamente. pero ahí donde entra la misericordia para mí y la Ándale, reconciliación. esa debe La ser la palabra. misericordia y la reconciliación, porque realmente no es el perdón, es me reconcilio con lo que pasó. Y cuando yo Mm. me reconcilio es porque yo he aprendido que esto me ha servido para algo, que no niego lo que pasó, no niego que me dolió, pero yo elijo trascender esto de reconciliarme con esto, verlo de otra manera, agradecerlo, honrarlo.
sin olvidarme de que esto me pudo haber lastimado y de que pude haber sentido un dolor profundo. Pero elijo reconciliarme con esta situación, con este lugar, con este momento. Y la capacidad de reconciliación no es tan fácil para muchas personas, porque no quieren ver que algo que le dolió tanto pudiera tener una semilla de bondad adentro, de aprendizaje. Y entonces, si no puedes ver eso, no te puedes reconciliar, porque te vas a quedar en lo que te hicieron, en el dolor. Y para reconciliarte necesitas trascender el dolor, ¿no? Porque lo que Entonces, duele, y para eso necesitas ir al cuerpo, porque el mm, dolor se queda en el cuerpo, ¿no? ujú, ujú. Entonces ahí vas al cuerpo y lo trabajas, ¿no? Con tu corazoncito, tu respiración, conectas, lo sueltas, lo agradeces, le dices al cuerpo todo va a estar bien, ¿no? Y lo regulas. Y cuando el cuerpo ya está reguladito, tan tranquilo, pues coopera, coopera. Entonces, Mientras el cuerpo no coopera. la sabiduría La sabiduría se elige. se experimenta. La sabiduría es el resultado de tu experiencia frente a cada momento que la vida te ha puesto en la que tú necesitabas aprender algo. Y puede que lo dejaste pasar, puede que te quedaste en la rabia, en el resentimiento y no viste. Pero si viste el momento y lo pudiste integrar y pudiste trascenderlo y seguir tu camino con serenidad, tranquilidad, honrando lo que pasó, eso es la sabiduría, porque eso no se repite más en tu vida. La Kabbalah a mí me encantó porque aprendí algo. Todo lo que tú vives con conciencia no se vuelve a repetir en tu vida. Porque la conciencia te da esa lucidez de sabiduría como para que cuando tú integras eso, ya no necesitas repetirlo. ¿Para qué? Lo repites porque no lo has integrado. Mm. Y lo Por que eso se repite y se repite y se repite se queda en el cuerpo y se queda en el cuerpo y se vuelve enfermedad, supongo. exactamente lo somatizas. Ujú. Y entonces ahí viene lo que la llama el sufrimiento que tienes a veces, ¿no? Porque el dolor es dolor y eso tal vez pueda, hay quien dice que se puede evitar, pero yo me imagino que ya es una conciencia ya muy afuera para poder ver todo. Pero si lo necesitas vivir, vívelo, pero recuérdate, no te quedes en el reciclaje ese del sufrimiento, porque lo que hace que somatices es que algo que te pasó en la infancia, a los 40 años, tú sigues repitiendo cada vez lo mismo, porque como la memoria es, cada vez que tú recuerdas algo, vas a ese instante, lo vives, el cuerpo lo vuelve a vivir tal cual. Mm. Entonces llega un momento que ya eso tiene que somatizar por fuerza en el cuerpo. Entonces, por eso es que yo siempre digo, ¿esto desde cuándo lo estás viviendo? Porque esto necesitas ya que tú lo mires de otra manera. Y si no, ayúdate con el espíritu, ¿no? Con tu propio ser, que te permita en un sueño, una plática, o darte o traerte la experiencia donde eso tú puedas verlo de otra manera. Porque a veces, mira, yo me he dado cuenta, no son que tú repitas frases, no es que tú hagas un poema para sanar eso, no, no hay un instante. Puede que para que tú un instante lo sane, que te traigas de mucho tiempo, tienes que tener en ese instante una conexión contigo en el presente, Ujú, ujú. muy presente. Pero si no, hay gente que dice, es que yo hago un poema para liberar esto. Sí, no, 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 no. Que tú hagas un poema, una canción, para sanar con tu mamá o eso, no va a ocurrir eso en el instante, porque hay mucha memoria ahí. Y a veces hay memorias tan profundas que el ego le ha puesto candados y candados que no llegas ahí tan fácil. ¿Comprendes? No llegas. Entonces, te quedas, tú dices, ay, sí, lo sané, me repetí esta frase, sí. No. Hay maneras en que el cuerpo sabe. Y, y hay métodos, a mí me gusta el método de este señor de la respiración diafragmática. Es muy buena cuando tú sabes manejarla y puedes entrar en estados verdaderamente convulsionados y profundos, tú solito, ¿no? No necesitas a veces ayuda, pero si no estás bien entrenado puede ser peligroso porque si entras a estados catatónicos del cuerpo, ¿no? Y que pueden asustar. Pero cuando tú te has aprendido a conocerte, puedes dejar que el cuerpo entre a esos estados y tú sostener el cuerpo, ¿no? Lo puedes hacer. Yo lo hago y lo he hecho, ¿no? Y sí puedes entrar en memorias donde ves imágenes, donde ves cosas, donde te estás yendo, ¿no? Y puedes empezar así como que si fuera una película a ver, ¿no? Y conectar con ese instante en que Parecido ocurrió a la eso. hipnosis.
Fíjate que yo nunca he ido porque he aprendido a hacérmela un poco conmigo, ¿no? Y porque tengo la facilidad también de ir a los momentos a través de los sueños lúcidos, de ir a Ujú. esos instantes que Uy, me yo creo encanta ese que tema. sí, me lleva a mis propios ser, me ha llevado a sanar relaciones. Esta vida mía ha sido más que nada para sanar relaciones de relaciones que he tenido en otras, en unos universos, en otros universos paralelos, no sé, así, ¿no? Porque no existen vidas pasadas, porque no hay pasado, ¿no? Entonces, todo está ocurriendo paralelamente y en esos paralelos, pues parece que ha habido situaciones y he tenido que ir a resolver, pero me ha servido el sueño muchísimo para entonces lo que veo allí, ya sé que aquí necesito. Y muchas veces cuando voy allí y lo veo, resulta que la persona existe y está aquí real. Ujú, Así ujú. que si puedo conectar con la persona, todavía mucho mejor. Pero a veces me ha pasado que he conectado con la persona, pero la persona no sabe nada. Eso es brutal, porque tú quieres jalar a la persona para que venga y entienda, y no, no sabe nada, porque no está en en el nivel frecuencial Pero tuyo. hablas como de cuando tienes la certeza, como de yo esta persona la conozco de siempre o de mucho tiempo, de otra vida o no sé, no sé cómo decirlo, ¿no? Y la Sí. otra no se entera, ¿o a qué te No refieres? se entera, exacto. Porque a veces, a mí me ha Pero pasado que yo tengo amigas, Jimena, yo tengo amigas que sí sabemos que hemos sido hermanas y sentimos esa vibración, ese amor, esa cercanía, ¿no? De que sí, esto de por sí, 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 es sí, ¿no? Pero me ha pasado con relaciones con hombres, sobre todo, de que a veces, me ha pasado con hombres del extranjero, ¿no? Y, y después hemos coincidido en algún lugar y todo, y cuando el hombre está en cierta frecuencia, lo recuerda. Y a veces me ha dicho, sí, tengo la sensación, porque lo estoy sintiendo. Pero sí, hay ocasiones que me ha pasado que la persona no recuerda nada, ni jota. Y por mucho que tú le digas y le estás diciendo, y es que sí, mira, tuve este sueño contigo, pasó esto, y es que nosotros vivimos aquella experiencia, la persona nada. Nada, entonces tú quieres jalarlo, tú quisieras poderlo traer hasta acá y casi abrirle el cerebro, pero no, no sí. puedes. Tú tienes O, que seguir sola sin la experiencia, sin ayudar, ¿no? qué fuerte. Pero eso tiene que ver con como que por estar en el plano racional, ¿no? Y decir, en esto no creo, creo, no creo. Cuando a lo mejor en ese sentido, pues yo podría decir, pues acordarme, no me acuerdo, no tengo imágenes, pero hay un recuerdo corporal o incluso más íntimo Sí, de hay algo con esa sí, persona, ¿no? Como dices con tus sí, pero amigas que, a veces la persona no se permite ir a lo corporal, porque lo corporal tiene un lenguaje inevitable. Es decir, es maravilloso. Yo a veces me observo, digo algo y observo mi gesto y yo dije, "Ah, esto tiene que ver con este gesto, me está diciendo que esto". Yo una vez me pregunté a mí misma, exactamente a cuántos meses mi madre se separó de mi papá, porque ya mi mamá falleció, y estaba yo hablando y cuando veo mis manos, como tenía la posición de las manos, eran cuatro. Y dije, cuatro. Y después la vida me fue mostrando que eran 4 meses, cuatro. No, entonces el cuerpo te está diciendo siempre, porque el cuerpo quiere soltarlo, ¿no? El claro, hay cuerpo una quiere hablar. memoria, es como una memoria celular o algo así, Sí, y el cuerpo quiere no hablar. escuchamos, sí, El cuerpo siempre quiere decirte, por eso que hay que observarlo, lo que sientes cuando estás con una persona, cuando te encuentras con alguien, es decir, porque todo te está hablando. Es como, no sé si te ha pasado, que te has encontrado por primera vez en una parada con una persona y has sentido, oye, yo recuerdo cuando estuve en España, tú sabes que los árabes, esta gente que usan las mujeres no hablan con nadie, ya están, ¿no? Y estaba yo en una parada con una de ellas y de repente se voltea y empezamos a conversar y empezamos a tener un diálogo de la vida y de que yo extranjera y de que ella y de que vivía. Y cuando ya llegó el bus, era el mío, yo me fui y me senté y me dije, ¿cómo ocurre esto? Que esta señora que tiene prácticamente que no conversan con nadie, con una extranjera, ¿por qué se ha dado este diálogo donde hemos hablado de nosotras, de estar fuera de casa, de que si yo tengo hijos o tú tienes, y de que vivo aquí donde tú vives? Y yo dije, esto no es normal. No es así tan simple. Algo coincide, algo nos vemos, el cuerpo siente. Y yo después dije,
me pregunté, y entonces iba, después que hablé con ella me sentí contenta, me sentí contenta, me dije, estoy contenta, ¿no? Y Hay algo entonces, muy especial en esos encuentros cuando es gente desconocida. sí, exacto. Y sientes, puedes sentir peso, yo me imagino, ¿no? Pero yo ese día me dije, estoy contenta. Y sí, yo en la medida que he aprendido a ser más corporal y aprender eso, he aprendido a ser hasta como más feliz porque los encuentro, ciertas cosas, y yo soy de las que se dice en voz alta, me siento feliz. Estoy contenta. No sé por qué, pero sé que estoy contenta, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tampoco, no me interesa, porque ya no quiero explicarme cosas. Antes quería explicarlo todo, saberlo todo, ¿no? Controlarlo todo. Mm. Entonces ahora dice, no importa, me siento bien. Y eso es lo que importa, que me sienta bien, que me sienta cómoda con esta situación, con esto que está ocurriendo. Y está bien, ¿no? Y más yo que vengo con un programa donde he sido muy melancólica. ¿Entiendes? He sido muy melancólica, tendencia a esa tristeza que yo digo que es la tristeza del romanticismo, esa que te quieres como dejar, ay, que el frío me congele, que el calor me queme, ¿no? Así, ¿no? Me Quieres suena. así como quedarte, exacto. Y entonces es verdaderamente extraordinario cuando tú te conoces y sabes que puedes entrar en estado melancólico, que cómo sales de tu melancolía o tu tristeza. Yo no me peleo con mi tristeza. Es decir, yo en este momento siento que estoy cada día más cerca de mi soberanía y esto te lo digo con toda la humildad del mundo, porque descubrí que la libertad no estaba en lo que la gente dice que es libertad. La libertad era yo, era un regalo que yo me hago a mí misma, en la medida que no permito que nada me esclavice en este mundo. Ningún hábito, no una comida, no nada. Me puede gustar todo, puedo apetecer, a ver, apetencia, tener apetencia por todo. Todo puede ser apetecible para mí, porque yo también me siento que soy apetecible, ¿no? Como ser humano. Y todo me puede apetecer, pero de eso a que eso que apetezco se convierta en obsesión o que me pueda controlar, mm, no. Mm. Y entonces eso es lo que pienso que cada vez he ido soltando, ¿no? Así como que se me han caído muchas hojas maduras del árbol que soy. Y entonces te sientes cada vez como más tranquila contigo, con el mundo. Entonces ya no te importa si alguien te dice, esto está feo, no me gustó, esto no te queda bien, o sabes qué. Hace poco le decía a alguien, ni siquiera me toca la mayor de mis heridas, que fue la herida del rechazo. En este ni siquiera ya me toca, ¿no? Porque ya puedo entender cuando tú rechazas o dices no, desde dónde viene ese rechazo o ese no, ¿entiendes? Entonces, cuando empiezas a entender todo eso, nadie nunca me ha rechazado, nadie nunca me ha olvidado, nadie nunca me abandonó, ¿no? Yo siempre me he estado abandonando, siempre he estado huyendo y entonces puedes jalarte y puedes abrazarte y decir, ¿sabes qué? De aquí no quiero huir más, aquí me quiero quedar, aquí quiero hacer esto. Y entonces ya no te vuelves esclavo ni siquiera de tus propias creencias, porque las empiezas a desmontar con Mm. fluidez, ¿no? Mm. Y empiezas a verlas y decir, oye, yo creí en eso, qué maravilla, pero ya no. Pero alguna vez estuve ahí, claro que sí. Y pude haberme revolcado en ese lodo. Y perfecto, está bien, magnífico, me revolqué, lo probé. Sé lo que sabe el lodo, ¿no? Y no te avergüenza haber estado en el lodo, no te avergüenza nada de tu vida, porque una de las heridas más terribles es la vergüenza. La Mm. vergüenza no deja jamás que un ser humano pueda vivir lo que tiene que vivir, ser lo que tiene que ser. Y tenemos que estarnos escondiendo porque la vergüenza te obliga a la máscara. Entonces, cuando puedes empezar a quitar todas esas máscaras que nos ponemos para lucir, para quedar, para esto, entonces empiezas a hacer, empiezas a decirte, estoy entonces en mi camino de soberanía, ¿no? Y eso es bonito, es bonito. Para mí es hermoso. Yo creo que ese es el camino más difícil, pero yo